Cierto día va un padre a visitar a su hija en su hogar y cuando llega a su hogar la encuentra desanimada, apática y triste. Su padre le pregunta: hija, ¿qué te pasa? La muchacha le comienza a explicar que cada vez que ella lograba salir de un proceso, siempre surgía otro nuevo. Se encontraba desanimada y ya no tenía fuerzas para caminar. Entonces su padre, teniendo conocimiento en la cocina, la lleva hacia ese lugar. El padre saca 3 ollas, las llena de agua y comienza a hervirlas. También el padre le pide a aquella muchacha: pásame una zanahoria, un huevo y me pasas también unos granos de café. La muchacha le pasa aquello y el padre coloca cada elemento en cada olla. Coloca la zanahoria en una olla, el huevo en una olla y los granos de café en otra olla. Pasa 20 minutos y el padre agarra aquellos 3 elementos y los coloca sobre un plato y le pregunta a la muchacha: ¿qué ves? La muchacha le responde: veo una zanahoria, un huevo y los granos de café. La muchacha, confundida, no entendía qué es lo que el padre le quería explicar. Así que el padre le dice: mira bien, los 3 elementos se sometieron al mismo proceso, pero los 3 elementos no reaccionaron de la misma forma. Mira la zanahoria, era dura, pero al someterse al proceso del agua hirviendo se puso blanda. Eso representa muchas veces a las personas que aparentan ser fuertes, pero cuando les viene el proceso comienzan a desfallecer, comienzan a actuar de manera blanda, comienzan a mostrar sus debilidades. También le muestra el ejemplo del huevo. Le dice: mira el huevo, parecía ser maleable, frágil y sencillo. Representa a aquellas personas que tienen una vida sencilla, que son humildes, que son tranquilos, amorosos, pero cuando pasan al proceso se endurecen por dentro. Y la persona que era sencilla anteriormente comienza a ser orgullosa, comienza a ser altiva, le cuesta amar, le cuesta perdonar, incluso le cuesta darse nuevas oportunidades. Y mira entonces ahora el grano de café. El grano de café representa a aquellas personas que cuando pasan en el proceso aprenden a amoldarse al proceso, porque el café lo que hace es cambiarle el sabor al agua y el proceso, en vez de endurecerla o destruirla, lo que hizo fue que provocó una sustancia agradable al consumo del ser humano. Así que no solamente las personas que son como el café se amoldan al proceso, sino que también aprenden a ser útiles en medio del proceso. Entonces, hija, ¿cuál de los 3 elementos eres tú? Yo hoy vengo a hablarte sobre las circunstancias o el proceso revelan lo que hay dentro de ti. Muchas veces nos encontramos en un mundo lleno de retos, de dificultades. A veces creemos que la vida es fácil y no es así. Nos encontramos en un mundo donde la vida es totalmente difícil a todos. El que no ha tenido batalla es porque nunca ha crecido o nunca ha madurado. Así que todos nos encontramos en este mundo lleno de dificultades, retos y batallas. Y muchas veces cuando comenzamos a emprender, a tener visiones, tener metas, cuando comenzamos a avanzar, surgen circunstancias que nosotros no las llamamos, pero aparecen. Y son esos procesos de la vida que están allí para forjar nuestro carácter. Dios muchas veces usa los procesos para revelar o para forjar el carácter que hay dentro de ti. Y bíblicamente tenemos una historia que nos habla un poco de cómo el proceso revela lo que hay dentro de ti, tu verdadera esencia y tu carácter. En la Biblia nos narra la historia del profeta Samuel cuando va a ungir al próximo rey. Y Dios le dice: ve a la casa de Isaí que me he provisto de un nuevo rey. Entonces cuando el profeta llega a aquella casa, comienza a decirle al padre de familia: llama a tus hijos porque entre uno de ellos hay un rey. El padre, movido por la motivación, por aquella gran noticia, comienza a llamar desde el hijo mayor hasta el mediano, así sucesivamente. Cuando pasa el hijo mayor, cuando el profeta lo ve que era un hombre robusto, de buen parecer, una persona que tenía apariencia de guerrero, y dice: este es. El profeta dice: este debe ser por su apariencia. Pero Dios le responde algo que es clave. Dice: no mire su apariencia porque yo lo desecho, porque ustedes los hombres se fijan en la apariencia, mas yo miro lo que hay dentro en el corazón. Entonces
El profeta le dice a su padre, este no es, pasa así. Y todos los que pasaron, aquellos hijos de aquel hombre, todos tenían una apariencia de guerrero, pero no eran los que Dios había escogido. Entonces el profeta le pregunta, ¿no queda alguien más? Entonces el padre de familia le responde y les dice, sí, queda uno, el más pequeño de todos, pero está por allá pastoreando. Imagínate, el padre no se había molestado en llamar al más pequeño, porque puede ser que este pequeño tenía la apariencia de pastor, no tenía la apariencia de guerrero, tal vez no tenía la apariencia de ser alguien escogido para ser rey, no tenía la apariencia de ser alguien importante. Pero cuando el padre lo llama y llega a la casa, Dios le dice al profeta, este es, úngelo. Entonces aquel ungimiento produce ese nuevo rey. Pero muchas veces, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de esos propósitos, tenemos que pasar por procesos para que se revele esa esencia que Dios ve en nosotros. Entonces ocurre algo en el pueblo de Israel, y es que se enfrentan en batalla hacia un gigante. Dice la Biblia que hubo un gigante llamado Goliat que comienza a desafiar el pueblo de Israel. Aquel gigante, dice la palabra, que medía alrededor de 3 metros, era diestro en la batalla, era una persona experta en guerra, y su sola presencia infundía miedo en todo aquel que lo veía. Al tal punto de que el pueblo de Israel, los guerreros del ejército de Jehová, estaban paralizados ante la presencia imponente de aquel gigante. Pero dice también la Biblia que en ese momento David, siendo aún todavía pastor de ovejas, va a llevarle comida a sus hermanos que se encontraban en aquella batalla. Cuando David escucha el desafío de aquel gigante, David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a Jehová de los ejércitos? Entonces David, siendo apenas un niño, comienza a revelar la esencia que Dios había visto en él. Y David se convierte en la primera persona dentro de ese ejército que se atreve a enfrentarse al gigante. Mientras los otros estaban paralizados, incluyendo los hermanos de David, que tenían la apariencia de guerreros, David, siendo un joven, siendo un pastor de ovejas, decidió dar el paso al frente para enfrentar al gigante. Y dice la Biblia que David lo enfrentó con una resortera y logró derrotar a aquel gigante con una piedra. Y la historia cuenta o narra que después de allí David comienza a surgir y surgir y surgir hasta llegar a ser rey. Fíjate que este proceso reveló lo que había dentro de David. A pesar de que sus hermanos tenían la apariencia de guerrero, sus hermanos no se atrevían a dar un paso en contra del gigante. Pero David tenía la apariencia de pastor, de alguien que no iba a lograr nada, pero por dentro tenía un león. Por dentro en su corazón había un rey. Y eso se manifestó en el proceso, en esa circunstancia que Dios usó para elevar, para proyectar el ministerio o el propósito que tenía David en esta tierra. Así que yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál ha sido tu proceso o cómo te identificas en el proceso? ¿Te identificas como David o te identificas como la zanahoria? Te muestras fuerte por fuera, pero el proceso te tiene ablandado. ¿Cómo te identificas? ¿Como la zanahoria, como el huevo o como el café? Dios te bendiga.